Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Bienvenidos a una nueva sesión de conversación de Podcast Fest LATAM 2020, Arriba el Audio. Nuestro invitado para conversar sobre el mundo del audio en general es el periodista peruano, editor, conductor de radio, podcastero, conferencista en temas relacionados a la innovación y evangelizador tecnológico desde los medios y en la sala de clases, porque además es profesor de guión y producción radial. Bienvenido al Podcast Fest 2020, Jesús Vélez. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación, en verdad. Todo eso entra en la tarjeta. Sí, y eso me da gusto. Una tarjeta XL tiene Jesús. Sí. No, está con QR todo. Perfecto. Claro. Oye, Jesús, toda una vida tú vinculado al audio, podemos ver, ¿no? ¿Cómo partiste trabajando en este mundo? A ver, básicamente yo soy muy fan de la radio, ¿no? Yo me he ganado muchos pleitos a lo largo de estos últimos 3 años con el tema podcast por una simple razón, que entiendo que muchos defiendan que el podcast no tiene que ver con la radio directamente, pero para mí como que son medio hermanos, ¿no? Como que son primos hermanos que comparten mucho ADN en temas de producción, en temas de fidelización a través del audio. Entiendo que la distribución es distinta, que los modelos son distintos, pero como que hay una raíz que los une. Yo empiezo en radio, bueno, aparte que yo soy licenciado en periodismo aquí en la universidad, empieza un poco entrando al grupo RPP, la que hoy es mi casa, hace 21 años. Yo entro trabajando en radios musicales y aprendí a hacer controles, aprendí a hacer postproducción, luego aprendí a hacer todo lo que es producción detrás de un programa, luego empecé a hablar al aire y ya luego dentro del grupo RPP seguí otra línea de carrera produciendo radios a nivel general, también conduciendo programas de corte más social, luego ya pasando a RPP con este programa de tecnología que tengo llamado familia.com, que pues es un poco el cúmulo de mis experiencias en temas de tecnología. Yo soy periodista de tecnología y además pues por el perfil que tengo respecto a medios era uno de los pocos candidatos para hacer un programa de radio sobre tecnología, porque con todo el antecedente que tengo, pues me ha servido para hacerlo. Y además, hace 10 años empecé mi aventura podcastera con un programa que yo llamaba La Tribu en Línea, que era un podcast también de tecnología, en donde además de hablar de tecnología ponía música, como que vinculaba mis raíces radial musical con tecnología y pues me divertía cada semana poniendo rock y hablando de tecnología, pero pues en esto tengo mucho tiempo ya jugando. Bueno, no me gusta decir trabajando, me gusta decir que juego a todo esto. Y ahora pues con Metadata, que es el podcast de tecnología de RPP, en donde ya hemos experimentado con otro tipo de situaciones como la que estamos probando ahora con hablar con contactos internacionales, con hacer noticias más actuales, con traducciones trabajadas en tiempo real, o sea, ya con otro tipo de cosas. Jesús, bueno, como estamos conversando, tu especialidad en rigor es la tecnología, ¿no? Y es en ese terreno en que el audio tenía un enorme repunte, ¿no? Como formato durante los últimos años. Desde tu posición, ¿qué es lo que más te llama la atención actualmente del audio como recurso de innovación? Lo que pasa es que ahí hay un tema, ¿no? Que yo soy muy defensor del audio en este punto y siempre discuto en Twitter cuando alguien usa esta sobrevalorada expresión de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo siempre les contesto, ¿en qué momento se devaluó la palabra de alguien? O sea, la palabra tiene vigencia, tiene poder, tiene capacidad. Creo que el audio estimula la tarjeta gráfica más potente del mundo, ¿no? Que es la mente. Y siempre reducimos el tema del audio a la satisfacción auditiva. Y no, pues es la satisfacción mental también. Hay mucho de contacto. En estos años haciendo radio y haciendo podcast, pues incluso en este asunto asíncrono de hacer podcast, en donde tú grabas más a la nada que haciendo radio en vivo, porque en radio en vivo tú le hablas a una pared o a un tipo que está seguramente comiendo un snack mientras abre los micrófonos y pues no te genera ninguna empatía, y mucho menos ahora que estoy en casa viendo un monitor
con un micrófono USB a una hora absolutamente distinta a la que una persona puede generar engagement con lo que estoy grabando. O sea, es mucho más raro aún. Pero pese a eso, sin imagen, sin refuerzo visual, pues sí generas engagement. Y ahí es un poco el recurso de saber cómo capturas tu frecuencia de golpe al momento de hablar y decir ciertas cosas. El nivel de atención evidentemente es muy distinto en esta generación y contra eso también tenemos que ir bregando y peleando un poco. Es una generación contra la que hay que batallar mucho respecto a el recurso tecnológico, y lo pongo entre comillas porque para muchos chicos hoy la generación de contenido pasa directamente por la calidad técnica. O sea, tienes que tener calidad técnica para hacer buen contenido. Y no lo ven al revés. Porque nosotros hemos hecho contenido con una tecnología, digamos, que estaba disponible en nuestros tiempos, pero que hoy resulta absolutamente ridícula contra lo que hoy un chico puede hacer. Pero nosotros sabemos hacer contenido y nos hemos adaptado a nivel técnico. Para una persona que se adapta a lo técnico sin tener contenido, es el problema. Y es por eso que hoy muchos influencers, con quienes no comparto en absoluto el trabajo de influencia y siento que no me influyen en nada, pues cuando se quedan sin contenido, te das cuenta. Y a diferencia de televisión o prensa escrita, yo siempre he sentido que la radio y el contenido de audio es más desafiante, porque tienes que estar en todo. Tenemos un terror natural al vacío. O sea, creo que todos los que hacemos audio le tenemos miedo a quedarnos callados, a quedarnos sin ese elemento de. Todos hemos tenido una pesadilla de se acaba la canción o no tengo nada que decir. Todos, absolutamente todos. Y frente a eso, pues nuestro instinto nos propone y nos obliga, nos empuja a buscar palabras como lianas, o sea, de no dejarte caer, de mantenerte. Y ahí te das cuenta quién es capaz de mantener todo un tiempo enganchado en audiencia y aquel que solamente se limita a los recursos de hacer una pequeña broma o de un pequeño contexto o una participación resumida. Ahí te vas a dar cuenta realmente quién está hecho para esto y quién no. Y es por eso que mucha gente insiste con 1 o 2 episodios de su podcast y después dice, no, ya no puedo. Y se rinde. Que nos facilita el trabajo a los que sí lo tenemos, pero ahí te das cuenta realmente que por encima de la calidad técnica es el contenido y cómo trasladar la experiencia de audio, pues es más difícil, ¿no? Para quien no sabe o quien. Yo creo que al margen de la capacidad que tenemos para crear contenido, creo que los que hacemos audio, pues tenemos una sensibilidad también distinta para el tema de hacer lo que nos gusta escuchar. Creo que es ahí un poco el principio también. Yo soy músico aficionado y escucho mucho shredding, Satriani, Vai. O sea, desde chico siempre tenía esa sensibilidad al lenguaje no verbal, a la estimulación sonora. Y me ha encantado siempre jugar con Pro Tools en temas de discurso sonoro sin texto. Siempre me he robado bibliotecas de audio de la radio. No lo vayan a decir a RPP, pero me he robado como 60 gigas de efectos. Y siempre me quedaba cuando, bueno, no tenía responsabilidades mayores, pues me quedaba 3, 4 de la mañana jugando con Sony Vegas, haciendo capas infinitas de audio, y a las 6 de la mañana tenía que ir a trabajar, a dar clases, o sea, pero siempre he estado involucrado en eso, siempre he sido un amante de la estimulación, siempre ha sido como una droga, un poco. Bueno, y de hecho, quizá tenga que ver con lo que me decías del contenido, porque en audio el contenido básicamente es lo fundamental, ¿no? No hay mucha serpentina que poner alrededor porque es algo que solamente se escucha. Y sí, me parece que la tecnología nos ha ido ayudando un poco en el último tiempo, ¿no? Es muy habitual ya que hoy en día compartamos mensajes de voz con nuestros amigos, ¿no? Por WhatsApp, eso, de hecho la tecnología también nos ha ido facilitando tener mejores micrófonos y mejores herramientas muy al alcance de la mano. Pero también hoy día hablamos con nuestras aplicaciones, que también nos hablan ellas de vuelta a nosotros, e incluso existen muchas personas que controlan incluso hasta sus casas con la voz. Y he llegado a escuchar por ahí que el audio es una especie de huella digital moderna. Que quizá nosotros en un pasado pensábamos que todo iba a funcionar poniendo el dedo en una cosa, pero no nos damos cuenta que a lo mejor va a ser hablando. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista que estás siempre rodeado de los contenidos tecnológicos y de las innovaciones y ves las noticias de lo que está pasando? ¿Te parece también que el audio ha ido ganando un poquito de terreno en ese tipo de innovaciones que no tienen necesariamente que ver con los medios de comunicación, sino con cómo el audio se mete en la vida de las personas para ser una herramienta útil que no estaba considerada hace una década atrás? Mira, es una buena observación.
evidentemente por mi entorno nunca me enteré que la ausencia de audio pues le resulta irrelevante a mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente a la que... Es más, mira YouTube ahora. Y ves YouTube plagada de un montón de gente que compra cámaras Red o que se graba 1080, 60 o 4K y tiene un audio que es una porquería. Y es evidente que un buen video con mal audio va a ser menos aceptado que que un mal video con buen audio. O sea, si un video tiene buen audio, te quedas más tiempo. O sea, eso es innegable. Pero en ese punto, pues la evolución tecnológica nos ha permitido justamente esta interacción de dispositivos e Internet de las Cosas a través de la voz con Assistant, con Alexa, con Siri, con Celia, con quien se llame quien. Pero lo divertido está en eso, ¿no? Que al final, pues, siempre recurrimos al tema sonoro porque, pues, somos la única especie que ha articulado de manera concreta un mensaje, o por lo menos tiene tantas variantes que se han venido unificando con el tiempo y ha tenido la constancia de desarrollarlo. Y las crónicas han nacido de esa manera, habladas. O sea, somos una especie que basa mucho el antecedente en el fonema. Y pues es un poco la virtud. En el tema tecnológico, la accesibilidad es un punto importante. Y para gente que pues no tiene la capacidad de interactuar a través del audio, también existen otras opciones. Pero lo interesante es que pues todas esas opciones también incluyen audio en un punto, en donde siempre es importante el feedback, siempre es importante, por ejemplo, para el tema de relajación, hoy tienes Smartbands o Apple Watch o Mi Band o cualquier otra que también tienen terapias sonoras para complementar la medición del estrés a través de las pulseras y que te ponen en este entorno natural, que te sumerge en una experiencia concreta para el relax y que tu ritmo cardíaco descienda y se quede registrado. O sea, sí hay de alguna manera el involucramiento de un universo sonoro en todo momento. Que la gente no lo note, pues yo tampoco siento que sea una crisis de la gente, sino que es básicamente un poco la manera en que todos aprendemos en ciertas formas, ¿no? Hoy, incluso el tema podcast, en algunos mercados suele ser un poco complicado todavía de empujar. Hay gente que no le entra a la idea, es como el cine independiente, si no es para ti, no es para ti. Pero yo creo que es un tema de tiempos, ¿no? Es un tema de que la gente pues va a empezar a buscar nuevos contenidos. Muchos de estos contenidos están disponibles en audio y el audio te da la simultaneidad de tareas que tú puedes estar acompañándote con un audio protagonista en todo momento sonando a tu alrededor. Creo que hacia allá está yendo un poco el tema, ¿no? De que no solamente tu interacción con dispositivos, sino que los dispositivos de vuelta también te están mandando audio y tú le puedes pedir al asistente que te lance los titulares de un medio de comunicación en cualquier lugar del mundo y lo va a hacer. O sea, ya no es un tema de acción mecánica frente a un pedido por voz, es una respuesta por voz ante un pedido por voz. Tiene mucho que ver eso con que finalmente yo creo que se está entendiendo ya de forma global y masiva en realidad lo que es y las ventajas del on demand, ¿no? YouTube existe hace mucho tiempo, pero me parece que con la irrupción de las plataformas, sobre todo de tipo Netflix, la gente en realidad ya entendió lo que era poder consumir contenido cuando quiera y donde quiera y desafiar como esta lógica lineal de los medios de comunicación. Tú me comentabas que llevas hace más de 20 años trabajando en radio. Entonces, te ha tocado vivir esa transición, ¿no? Entre el FM tradicional, luego las radios online y ahora últimamente el podcast como fenómeno. Me pasa que también me acuerdo que al principio de todo esto se suponía que la innovación de la radio venía con la webcam y con esto de poner una cámara Sí. de video en un estudio que te mostrara a la gente hablando. Eh, pero finalmente no fue por ese lado, pues el audio se reinventó o la radio se reinventó por el lado del audio, más que por el lado de poner una cámara que muestra a dos tipos hablando. Eh, ¿Tú en algún momento de esa transición, te ha parecido que el podcast pueda entrar a ocupar un lugar, independiente que no sea hoy, pero que por su versatilidad o por su capacidad justamente de entrar en el contenido? Además te lo pregunto porque me doy cuenta que a ti te importa mucho el contenido. Obviamente la forma en que uno puede, y el tiempo que uno le puede dar a un contenido en un podcast es muy distinto al que se usa en el FM, ¿no? Donde todo pasa muy volando y donde Tal a cual. veces no se puede profundizar tanto en los temas. ¿Ves que hay un futuro como esplendoroso por ese lado?
Pues yo creo que sí. Es un presente, de hecho, fantástico. Hoy incluso cuánta gente está replicando podcasts en YouTube, ¿no? O sea, te das cuenta incluso que hay gente que graba episodios y los sube a Spotify, Google Podcast, pero además están disponibles en YouTube. La idea es adaptar el contenido a cómo te cómo te sigue la gente. Hay gente que se adapta mejor a a otras situaciones tecnológicas. Hay gente que de repente no prefiere escuchar un podcast en movimiento, sino estar sentado en la tele viéndote hablar o conversar con alguien. Eh, el tema de cómo evolucionó hasta este punto, pues es interesante en función de la línea de tiempo si la programamos en 15 años. Yo recuerdo mucho, y creo que fue una inspiración muy, muy fuerte el hecho de seguir la carrera de Mario Pergolini en Argentina y ver cómo él iba dando estos saltos tecnológicos, en verdad, disruptivos para la radio. Fue uno de los que empujó la radio a eso en Latinoamérica. Howard Stern lo estaba haciendo ya hace bastante tiempo, pero como que Pergolini tomó un poco la rienda tecnológica de la radio, empujándola a caminos que tenían que eran abiertos a machetazos, porque Pergolini abrió un poco eso, ¿no? O sea, apostó por una radio web con cuál es, construyeron su propio estudio, luego abriendo Vorterix, haciendo aplicaciones con DRM y que la gente no pudiese piratear el contenido. Ahora hace contenido en YouTube, antes renegaba de las redes, ahora no, ahora las acepta y las abraza lo inevitable. O sea, son evoluciones que alguien más tuvo que pasar para entender hasta dónde estamos hoy. Hoy estamos como una especie de camino más abierto y más claro respecto al impacto de un podcast o el impacto de una transmisión asíncrona o de una emisión posterior en fin, o un contenido adicional. Hoy nosotros en RPP, por ejemplo, estamos probando 2 señales simultáneas en transmisión web. Si alguien quiere escuchar fútbol, escucha fútbol, y si alguien quiere escuchar un programa, escucha un programa, al mismo tiempo en vivo los dos. Y también tenemos los repositorios de programa y también tenemos los podcasts. De hecho, Metadata, el que yo conduzco, es el primer podcast que hace RPP de manera oficial como podcast, sin emisión al aire. Tuve 400 ojos encima para esto hasta que dijeron, ok, tienes 3 episodios, vete solo, y me fui solo y ahora lo hago como quiero. Pero, y qué bueno que se acepte por lo menos. Y el tema está en que todo este paso pues, nos ha permitido potenciar un poco las habilidades de esta época, en donde la modularidad es aceptada, en donde ya no necesitas un estándar mínimo para hacer buen contenido. Hoy tú y yo tenemos un micrófono en casa que ya no requiere una Marantz de 16 canales o que ya no requiere un rack con preamp, con un recableador de circuitos para patchear un canal y que salga por el otro, y el program, preview, queue y esas cosas que pues en radio las hemos tenido toda la vida. Hoy tengo un Blue Yeti conectado a un parante con un cable USB y puedo hacer un podcast todas las semanas. Y eso yo lo hacía hace 10 años con un Audio-Técnica cuando lo compré y dije, man, ya se puede hacer con esto. O sea, era descubrir un poco toda esa situación en donde ahora me puedo llevar este equipo, tengo ya una versión móvil de esto con un micrófono más pequeño, que cuando el mundo estaba abierto me lo llevaba de viaje cuando tenía que hacer comisiones, grababa podcast en cualquier hotel, con un montón de almohadas, con un montón de cubrecamas. Pero eso es un poco la filosofía de nuestros tiempos, ¿no? Que al final de cuentas, si entiendes que tu audiencia es móvil, que tu audiencia se mueve contigo, pues también la experiencia móvil es parte de todo esto. Hay gente que hace seguramente 15 años se habría sorprendido de que alguien haga radio o un elemento sonoro en movimiento. Y hoy es lo más normal, porque es la naturaleza adaptiva que tenemos los seres humanos y cómo estamos usando la tecnología hoy. Que hoy haya una persona en la calle con unos audífonos y un micrófono y graba mientras camina, pues es lo más normal. No solamente un mensaje de WhatsApp, sino también puede ser un podcast. Hay podcasts en movimiento que son preciosos. O sea, todo eso creo que es parte un poco de la manera en que estamos no solamente realizando contenido, sino de cómo aceptamos nuestras rutinas y cómo adaptamos nuestro contenido a esas rutinas. Que si tu contenido es muy largo y no tiene divisiones, seguramente pues a una persona le será más difícil ponerle pausa en episodio y retomarlo después. O sea, es pensar un poco en el hábito del otro, pero sí, con este tiempo pues el audio y sobre todo la manera en que interactuamos con él ha crecido en claridad. Hay estudios, incluso había tenido la chance de conversar con una PhD coreana sobre neurociencia, y ella me contaba, por ejemplo, que por qué la tendencia a la alta calidad en el formato multimedia. Y nos decía que los televisores 8K, por ejemplo, ¿por qué necesita el mundo un televisor 4K y 8K si el ojo no lo diferencia?
pues lo que ella nos explicaba era que conforme la calidad de audio y video iban avanzando y mejorando, el cerebro descansa más para completar esas ausencias sonoras. Cuando tu calidad es baja, el cerebro trabaja de una manera casi obsesiva compulsiva para completar los detalles que no percibe y que tu entendimiento se adapte a la calidad de audio. Que tu esfuerzo mental sea mayor para entender que esa deficiencia pues tiene un mensaje y que tienes que decodificar. Ahora, con todo tan claro, tu cerebro descansa más y acepta más tranquilo, más libre, con mayor calidad todo, y descansamos más también, nos estresamos menos para entender un mensaje. Nos ha costado siempre una llamada de teléfono, ¿qué dices? ¿Qué cosa? O sea, y nos frustra porque no la escuchamos bien, pero ahora, 2020, pues es una época en donde la calidad es innegable y es necesaria para todo tipo de contenido que hagamos. Bueno, Jesús, vamos a metadata. Me interesa mucho metadata. ¿Hace cuánto entraste al mundo del podcast y por qué dices, después de toda tu trayectoria radial, ¿sabéis qué? Es un podcast lo que quiero hacer ahora. A ver, Metadata forma parte de un proyecto grande, que es en el que trabajo ahora, que se llama NewsGeek, que es el portal de tecnología de RPP. De hecho, el nombre de mi proyecto para RPP era Metadata para la página web. Y me dijeron, no, vamos a ponerle NewsGeek. Y me quedé con el nombre porque para mí siempre ha sido un poco el hecho de siempre buscar las cosas adicionales, ¿no? Y los metadatos son justamente eso. Información adicional que uno la tiene disponible, pero que a veces no accede a ella porque no le da la gana y simplemente va pasando datos, pero acá lo que trato es de escarbar un poco más. Es un poco conceptual el nombre. Y metadata tiene un factor peculiar. Yo en estos años, yo me dedico al tema tecnológico hace más o menos unos 10 años, pero a nivel internacional mi relación con colegas y amigos es de hace 5, a raíz de un viaje que tuve al IFA de Berlín en el 2015. Ahí empecé mi red de contactos. Antes todo lo hacía desde acá y pues era imposible o muy difícil tratar de hacer conexiones sin conocer a los referentes. Y cuando vas a este tipo de viajes, pues te rozas con editores de tecnología de otros medios, con youtubers, con podcasters, con gente que se dedica a esto también. Es como un nerd school para todos, ¿no? Casi como un campamento Krusty. Pero el tema está en que a raíz de esos contactos, pues empecé a tenerlos a disponibilidad absoluta en WhatsApp o en correo. Y desde ahí dije, ok, o sea, el espíritu colaborativo que encuentro en este rubro no lo he encontrado en periodismo de política, en periodismo de sociales, en actualidad, que siempre son más competitivos por el tema de la primicia, por el tema de la noticia. Sin embargo, el periodismo de tecnología en región es muy colaborativo. Es que viene un chico y te dice, oye, te agarro el trípode para que no se caiga, o déjame agarrar, te agarro la mochila mientras grabas. O sea, siempre te ayuda y siempre lo hemos hecho y hemos crecido de esa manera. Y dije, ok, el espíritu de ese tipo también debería estar plasmado en este producto. Y cada vez que tengo la oportunidad, la primera temporada de Metadata estuvo muy cargada de eso, en donde le decía a alguien, oye, mándame un mensaje de 2 minutos sobre este tema. Y hacía un collage de 20 personas hablando, por ejemplo, del veto a Huawei en Estados Unidos, y el programa tiene como 15 intervenciones. Escuchas a gente, no sé, pues de Firewire, Pisapapeles, escuchas 1.0, paréntesis, topes de gama, o sea, escuchas a todo el mundo hablar. Y eso era un poco lo que yo quería, ¿no? Que en verdad pues tenga múltiples perspectivas aprovechando eso. Es algo que a mí me gusta escuchar. Y es un principio que he respetado en estos años haciendo producción audiovisual. Incluso cuando he estado haciendo de manera más activa mi canal de YouTube antes de entrar a RPP, yo no hago lo que no me gusta consumir. Creo que si tu estándar es lo suficientemente alto para hacer las cosas, tú también desarrollas un estándar alto para consumirlas. Y hay cosas que a mí me gusta ver y escuchar, que son las que usualmente hago en mis producciones. Y hablo como me gustaría que me hablen. O sea, trato de jugar a las licencias que construyo con mi audiencia para saber qué tipo de tópicos puedo tocar, qué tipo de inside jokes puedo tener con mi audiencia, porque básicamente lo construyo en función de lo que a mí me gusta escuchar. Que es bastante egoísta, sí. Que es muy atrevido, también. Pero que me ha resultado tan efectivo, no solamente en los años que he venido haciendo radio, sino también cuando hacía La Tribu en Línea o hago Metadata ahora. Y yo creo en ese estándar. Creo que uno no debería hacer el producto que no quiere escuchar. Y si al final de lo que has hecho no te gusta lo que has hecho, vuelve a hacerlo. O sea, hasta que te convenzas realmente de que es algo que a ti te gusta. Es como salir con tu pareja caminando por el parque de la mano.
sea, si no te gusta a una persona, no la vas a sacar a la calle, mucho menos vas a pagar por su comida. Tienes que hacer que te enamores en lo que estás haciendo, lo defiendas y sobre todo que lo sigas alimentando permanentemente. Y es un poco difícil hacer metadata en ese punto porque como la actualidad cambia tanto, la vigencia de los contenidos se vuelve cada vez más efímera. O sea, nadie escucha un podcast de tecnología hace 3 meses o 4 meses. Suele ser que el episodio estalla mucho y luego baja, porque nadie lo escucha, porque ¿a quién le importa lo que pasó hace un año? Nadie. O sea, a diferencia de otros formatos que tenemos en RPP, como Mi Novela Favorita, que lo conduce Mario Vargas Llosa, en donde tenemos producciones radiales brutales, tipo radionovela, y en donde Mario Vargas Llosa te va contando, o donde Gastón Acurio prepara un plato de comida todos los días y cada plato es un episodio y tú buscas el episodio, o en donde Juan Diego Flores habla de los músicos en el Perú y cuenta una historia, que pueden ser eternas, que pueden tener vigencia absoluta. En mi caso no, mi contenido es muy desechable por la caducidad del contenido, porque a nadie le importa un teléfono que se lanzó hace medio año o ese tipo de cosas. Y es por eso que yo sí. lucho contra el tiempo también en ese punto. O Disney Plus, por ejemplo, que es noticia ahora, Sí, claro. pero el próximo año se lanzó Disney Plus, ya no es noticia. Claro, o en todo caso igual, pero mira, Disney Plus, si tú tienes hijos, el contenido es eterno. O sea, a eso voy un poco, ¿no? Que cuando construyes un contenido, tú tienes que ser consecuente de la naturaleza del contenido que produces. Y en el caso de Metadata soy absolutamente consciente que mi métrica no va a ser alta en los episodios pasados. O sea, nadie va a revisitar nada. Para mucho la estrategia de episodio concepto al que tú puedes recurrir, y ahora que Google el año pasado le puso SEO al podcast, que es maravilloso que por SEO puedas encontrar en el buscador de Google un podcast. Y pues eso ayuda también a que episodios temáticos muy concretos y formatos de este tipo de episodios pues puedan funcionar. En mi caso no me funciona, el mío es más impacto noticioso, pero trato que haya temas que son atemporales, cada cierto tiempo una entrevista central de 20 minutos, media hora, que las grabo igual en Zencaster, con gente en Perú o en el resto del mundo, y que sirva de contexto y sirva de como que de fuente para otras publicaciones. Es difícil, reitero, sobre todo convivir con una naturaleza tan efímera como esta. Una de las cosas que ocurre además con el mundo del podcast, Jesús, es que tiene mucho que ver con el yo y con uno mismo, porque, por ejemplo, uno en general en un podcast que graba se escucha, vuelve a escucharlo, ¿no? Haciendo un programa de radio muchas veces tú lo haces en directo, pero ese programa de radio nunca lo vuelves a escuchar. Tal cual. En cambio, el podcast que graba sí, pues generalmente el autor del podcast va y lo escucha y en una de esas puede ser que lo escuche más de alguna vez. Entonces, la posibilidad de mejora que tiene funciona de otra manera, porque obviamente uno al estar expuesto a su propio trabajo se da cuenta de montones de cosas que en la radio no. Y principalmente una de esas cosas tiene que ver con la construcción del guión, ¿no? Hay muchos podcasts que tienen guión, hay varios otros que no lo tienen, pero en general el guión marca bastante diferencia. Y tú que eres profesor, ¿cierto?, de creación de guiones, ¿te ha tocado observar de alguna manera un resurgimiento o un mayor interés, ¿cierto?, de tus alumnos, por ejemplo, en el guión, en la construcción de lo que es un programa de radio, un contenido para medios de comunicación a partir del podcast? Pues, mira, yo dejé de enseñar hace 2 años, pero siempre he estado vinculado a generación muy joven, 16, 17, enseña primer ciclo radio. O sea, me mandaron a cernir arena, primer ciclo en el instituto, para enseñar radio, guión y producción radial. Y en ese tiempo, cada 3, 4 generaciones notaba que se hacía muy complejo para las generaciones nuevas el en concretar algo que puede sonar muy abstracto. La construcción de un guión es muy abstracta hasta el punto en que ordenas el contenido en línea de tiempo. O sea, usualmente siempre tratamos de ordenar nuestros contenidos en base a la importancia cuando no estamos acostumbrados a los medios, pero en audiovisual no, es en función del tiempo de aparición y la interacción de esos elementos dentro de un contenido. Y creo que es seguramente lo más parecido a las matemáticas dentro de la construcción audiovisual. El hecho de plasmar una fórmula con una tabla en donde haya a la izquierda los elementos que van a aparecer y a la derecha lo que van a hacer esos elementos. O sea, para muchos es todavía, reitero, poco
no sé, es un poco difícil concretar algo que puede ser una idea. Hay chicos que... Lo que pasa es que cuando se habla mucho del tema de la improvisación, se ha explicado tan mal la improvisación que ha afectado justamente la manera en que hacemos esto. Para mucha gente, la improvisación es hacer contenido de la nada. Y no, pues la improvisación no es hacer un contenido de la nada, es hacer contenido nuevo en función de lo que tú ya sabes. O sea, un músico de jazz no improvisa sin haber tenido teoría musical. Construye en función de disminuidas, de aumentadas, de novenas, de 13, pero tiene una teoría atrás. Y sobre esa teoría tiene todos los recursos para construir el contenido. En una entrevista no hay nada construido, pero tu entrevistado y el entrevistador están lo suficientemente preparados para generar ese contenido nuevo con lo que saben. Es un contenido inédito, no ha existido nunca, pero es un contenido que se forma en función de la sabiduría y el conocimiento de los dos agentes. Pero para mucha gente el daño ha sido, no, yo no tengo que saber nada y lo que me salga y fluya, no. Y es ahí donde yo siempre me resisto y ahí es donde siempre hago esta división de aquel que cree que esto es fácil y aquel que se da cuenta que esto es más difícil que cualquier cosa y que la improvisación es un músculo y no es un estilo, es un recurso. Cuando yo hago podcast, yo lo hago entendiendo que tengo una estructura de temas, hablo de cada tema, pero yo en la semana escribo mis notas para la web. Y el lunes en la noche o el martes en la noche cuando grabo podcast, ya estoy enterado porque yo he escrito las notas que voy a comentar y he profundizado durante la semana en cada una de ellas y he hablado en radio sobre ellas. O sea, he repasado mi contenido permanentemente. Yo estoy involucrado en la creación de ese contenido que tomo como referencia para decirlo en el podcast. Y se trata de eso un poco, de que cuando tú te expones a un tema, tienes que vivir el tema. Si no vives el tema, ¿qué vas a decir? Hay gente, me he topado, me imagino que tú también, en historias de Instagram de amigos y a veces seguimos algunos influyentes y salen con una historia absolutamente intrascendente de quiero hacer un podcast pero no sé de qué. ¿Qué me recomienda? Y ponen un cuadro de pregunta abajo. O sea, yo te recomiendo, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia felina. O sea, el SIDA de los gatos. ¿Vas a poder hablar acerca de eso si yo te lo sugiero ahí en las preguntas? No, o sea, hay que vivir el tema que te apasiona. Si algo no te apasiona, pues no te metas. Y es un poco la gran moraleja de todo esto. En un mundo que hoy va fragmentando las opciones y a nivel positivo. Antes, yo soy de la generación que estudió comunicaciones para buscar trabajo en un medio de comunicación. O sea, hoy yo estudié hace 20 años para tocar una puerta. Hoy los chicos estudian para construir sus puertas. Y es una generación distinta, con retos distintos, pero que cada situación especializada tiene también un elemento de participación, o sea, o tiene un público que espera parte de ese contenido. Hay gente que hoy los podcasts de series de televisión y películas, pues también están muy solicitados, el tema de autoayuda, situaciones de ese tipo que en verdad, pues, son especializadas, que no tienen espacio en un medio generalista. Lo mismo pasa con tecnología. A mí me dan a veces 5 minutos en el noticiero o 10 minutos en el noticiero de televisión, de una programación de 24 horas, soy un grano de arena. Pero hay que vivir ese grano de arena y hay que enseñar a la gente pues, que hay otras condiciones donde puede conseguir información, donde puede vivir todo esto. Si no estás involucrado al 100% en esto, en el tema que defiendes, que te mueve, que te hace latir el cocoro, pues no vas a hacer absolutamente nada. No vas a llegar a más de 3 episodios. Oye, eso me interesa, hablando de los grandes medios, ¿no? A ti que te toca vivirlo desde dentro, tener presencia en todo tipo de medios. ¿Cómo está el estado del podcast en general en Perú? Más o menos, este tipo de contenido en tu país, ¿cómo se está consumiendo? Eh, en general, nosotros siempre vemos de espejo, no sé, como grandes mercados como Estados Unidos, ¿no? Donde el podcast es una cuestión gigante. Eh, y uno puede suponer que en Latinoamérica estamos todos más o menos parecidos. Eh, ¿Cómo anda la cosa por allá? Crece, todos los días va creciendo, siempre hay referencias nuevas sobre métricas. Usualmente 1 de cada 4 podcasts consumidos en el Perú es hecho por RPP. Y si no me falla la memoria, pues ese porcentaje sigue subiendo porque somos uno de los grandes medios involucrados en la construcción de podcasts. Si no somos el único, somos uno de los pocos. A nivel radial somos el único. A nivel escrito, televisivo, radial, pues hay diarios que también tienen podcast y están buscando. Pero como decimos aquí en Perú, no nos puedes pisar el poncho en lo que sabemos hacer.
O sea, si nosotros hacemos radio, tenemos que ser los mejores haciendo podcast también. Y ese es un poco el desafío de RPP Noticias. Hoy, pues, la ausencia de radio FM en los teléfonos de gama alta y gama media, pues también ha empujado un poco el tema de podcast. Al no tener un transistor o una parte de un procesador que te permite escuchar FM, tu contenido pues está en Spotify, está por esos lados y ahí también coges podcast. Spotify se consume mucho aquí, más que Google Podcast, por ejemplo. Hay mucha pasión por iVoox. Hay podcasts que son un poco de culto, que tienen muchos años, que prefieren no explorar Spotify, que están ahí, pero su público cautivo está en otros lados, como por ejemplo el Langoy, que es un podcast que tiene larga data, que es multitemático, político, social, geek. Hoy hay muchos podcasts muy, muy de moda. Está uno de Marcos y Fuentes que se llama La Encerrona. Es un periodista peruano que está en Madrid y él graba temprano con las noticias para que la gente se despierte con las noticias que él cuenta. Y también, bueno, básicamente los shows de conversación son los que marcan un poco más la pauta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con interacciones de una sola toma, monólogos, sin paltas, o sea, todo lo que más o menos un poco el espíritu de conversación genera. Son un poco, si tú ves el top 10 de Perú, son shows de conversación, en donde la temática puede ser a veces muy divertida, o puede ser muy light, o puede ser muy que me nace del forro decirlo, pero los especializados pues estamos un poco más abajo, porque justamente somos especializados también en todo ese torrente de información. Hay mucho podcast de entrevista, eso sí, hay muchísimo. En el caso de nosotros, nos estamos concentrando en ejes temáticos muy marcados, con podcast de salud, con podcast de novelas, con podcast de música, de comida, de tecnología, de temas de emprendimiento. O sea, todo ese tipo de recovecos estamos explorándolos porque como grupo siempre hemos manejado temáticas distintas en las radios que tenemos. Y el producto podcast que estamos haciendo también está girando en esos elementos y estamos pues viendo la manera de proponer espacios abiertos también para que la gente que quiera pertenecer al catálogo de RPP tenga la oportunidad de hacerlo también. Eh, Hay mucha competencia también en el formato. Yo compito con 2 podcasts aquí a nivel tecnológico y todos somos muy amigos y siempre a veces grabamos juntos incluso. O sea, hacemos mucho eh, esto de la networking en donde a veces aparezco en el episodio de ellos aparecen en el mío, jugamos un poco a eso, a jalar audiencias, porque en digital es un win-win el tema de la colaboración. Aparecer en el podcast del otro te asegura que la audiencia del otro llega a ti y tú llegas a la audiencia del otro. O sea, sirve para los dos. Eh, pero por lo general siento que hoy la gente está opinando más de temas que escucha en podcast. O sea, no al nivel de lo que escuchas en medios, pero el porcentaje de, oye, lo escuché en tal podcast, o las sugerencias están creciendo considerablemente, muchísimo. Y eso es alentador también, ¿no? Sí. Oye, y a partir de eso mismo, el tema de la publicidad, ¿cierto? Los anunciantes, por ejemplo, hablando de temas específicos, ¿no? También al parecer se abre una puerta, ¿no? Porque muchas marcas quieren hablar sobre cosas específicas, pero en general ocurre que los grandes medios no tienen esos espacios. Espacios que ahora sí están abiertos. Eh, Supongo en tu caso debe ser una de las variables que se consideran, ¿no? Un podcast de tecnología, obviamente, me parece lógico que uno vea las marcas que están invirtiendo en tecnología o que forman parte de esa industria y decirle, oye, bueno, yo tengo un podcast que habla de eso. Eh, ¿Se ven también una mejoría de posibilidades en base al financiamiento que hace una década atrás por el auge de estos contenidos específicos de los podcasts? Pues te digo, el podcast de Metadata esos últimos 4 episodios, hasta el episodio 99, ya el 100 sale a mediados de diciembre, están auspiciados por una empresa de tecnología. O sea, después de 2 años, ya hemos logrado que una marca grande se fije en contenido de podcast. Nos ha costado, pero lo bueno es que basta que uno aparezca y ya están 2 o 3. Oye, yo también quiero, ¿cómo es? O sea, ya con eso, pues, que entre uno es más difícil, pero que después de uno entre otro es un poco más fácil. En el caso de nosotros, pues sí, hay búsqueda de patrocinios en diferentes áreas, farmacias que se encargan del tema de salud. A mí no me gusta mucho que las marcas de tecnología auspicien bloques de tecnología, porque parece como que se siente que la línea editorial podría estar condicionada. Y es una lucha que yo he tenido con el medio en el que trabajo permanentemente, en buenos términos siempre.
pero es que el periodismo de tecnología no es un periodismo servil ni de publirreportaje, es un periodismo de análisis. Yo analizo la realidad tecnológica de los mercados de consumo, las tendencias y cómo se mueve la industria para que la gente sepa realmente por qué condiciones debe optar o qué debe cuidar. O sea, yo no soy un técnico, pero la gente me pregunta, oye, ¿cómo hago para configurar tal cosa? Mi chamba no es esa, mi trabajo es darte una visión amplia y detallada de lo que ocurre en el mundo tecnológico, tal como un periodista de política analiza a los partidos en elecciones, a los partidos en campaña, las decisiones del Congreso, o el periodista de economía te habla de las acciones que suben y bajan y el impacto en la agricultura. Lo mío es exactamente igual, nada más que dedicado a tecnología. Pero lamentablemente detrás de cada noticia de tecnología hay una marca. Y eso es inevitable, pero dile a un periodista deportivo que deje hablar del Real Madrid o del Barcelona. No puede. O sea, dile a E! Entertainment que cuando sean los Oscars no le pregunte a, no sé, pues no sé, se me viene el nombre. Dame una actriz así, que digas la top actress del momento. ¿Cuál sería? Meryl Streep. Ya, le pregunta a Meryl Streep. Meryl Streep, ¿quién la viste a usted? ¿De dónde es su ropa? De Versace. Dile al periodista de espectáculos que no lo pregunte. O sea, es un valor que no puedes quitar, pero va a depender de tu visión y de la manera en que tú comentes ese approach a tu audiencia y dejar claro y zanjar el tema directamente, que si una marca aparece en tu contenido, no es porque la marca tenga todas las facilidades para aparecer, sino es básicamente para que tú te enteres sobre lo que la marca te quiere decir, pero con un filtro al medio que soy yo. O sea, yo no voy a darle a tribuna abierta a una marca y ya, despáchate con mi audiencia. No, yo te tengo que preguntar y mi obligación también es meterte en problemas. Y mi obligación también es buscarte el recoveco. Si voy a entrevistar a Huawei, por ejemplo, una marca que ha estado en una tormenta de hace año y medio, yo no les voy a preguntar, una pregunta difícil, ¿y qué planes para el mercado peruano el 2020? No, no puedo hacer eso. O sea, tengo que ser incisivo en esas cosas porque la gente me lo va a exigir también. Y yo tengo que trasladar las preguntas de mis usuarios y de mi audiencia hacia la marca. Esto es todo un tema porque no solamente los medios creen eso, sino que las marcas creen eso y hasta la audiencia lo cree. Que un periodista responde, porque mete marcas en un programa, responde a la necesidad de la marca. Y no. De hecho, yo tengo el auspicio ahora, hablo también cosas del auspicio, porque tengo que hablar cosas del patrocinio del producto que me está auspiciando. Tengo un bloque de 5 minutos dentro del podcast comprado por el patrocinio, pero después, pues la línea es independiente e incluso hay noticias malas de ese patrocinio que tengo que contar, que son evidentes y no puedo quitármelas de encima. O sea, yo creo que ahí, en ese punto, tu audiencia tiene que tener claro el mensaje de que tu propósito es claro, es transparente y que si tú no mantienes la constancia de ese principio a lo largo de tus episodios, olvídate la audiencia. O sea, tienes que respetar ese principio tácito que has marcado con ellos, que tu evolución como host de un espacio no puede contaminarse o no puede restringirse o no puede mermarse simplemente porque aparezca un patrocinio, que se agradece que aparezca. Hay que tratarlo bien y hay que ayudarlo a diferenciar porque está pagando. Pero no por eso, o sea, tú lo que estás ofreciendo no es contenido, es exposición de esa marca en tu contenido. No estás cediéndole espacio artístico. Estás exponiendo una marca, como por ejemplo, a mi lado puede haber una marca, no la menciono o no me caso con ella, pero la menciono porque está auspiciando, hace posible este espacio. Sí, bueno, tiene que ver mucho, yo creo, también con el tema de la autoridad en el tema, que ha salido varias veces en esta conversación, que a diferencia de los grandes medios masivos, no sé, la televisión, en donde la modelo de turno sirve, ¿no? Y la pone a leer un texto porque es linda. Lo que pasa es que aquí, como es hablado, en el fondo, y todo el cómo nos vemos ya no empieza a correr, finalmente tiene que ver con cuánto es lo que sabe uno de un tema y se nota que eso es muy importante para ti, lo has marcado varias veces en esta conversación, ¿no? En tener un respeto por tu propio contenido y tu propia autoría. Oye, para ir cerrando, Jesús, Sí. eh, aparte de Metadata, ¿cuál es tu podcast favorito?
el podcast que tú no te pierdes, que lo escuchas, da lo mismo por el motivo que sea, pero que te has hecho así realmente fanático de él. Mira, con el tiempo que tengo a veces para estar concentrado en el trabajo que tengo, le dedico muy poco tiempo a escuchar podcast, pero escucho muchos asociados a mi rubro. Waveform de Marques Brownlee me parece brutal, me encanta la información que él tiene porque es el reviewer más importante en el mundo, el reviewer de tecnología más importante en el mundo, y lo que él dice pues genera también antecedentes respecto a cómo ves tú esto. Escucho mucho a Vergecast, que es el podcast de The Verge, que es uno de los medios más importantes a nivel tecnológico. Hay uno desde La Nación que se llama Pedido del Público, que habla justamente de series de televisión, que me parece precioso también. Pero fuera de eso, pues solamente escucho además al Daddy Trunk, que él tiene su sesión de entrevistas con músicos, que él graba en Sirius FM, y más allá, pues no he tenido espacio para hacer convivir un hábito de podcast, digamos, una programación más amplia. Soy muy selectivo todavía, y eso sí es una vergüenza, pero tendría que ir buscando seguramente algunos espacios adicionales. Igual, así como en un momento dejé de escuchar Radio FM en el Perú, no sé, tuve esa, como que esa alergia después que salí a hacer programa todos los días, me quedé con esa idea de, no, ya no es mi generación la que me está hablando. Y me he quedado con esa idea, así que seguramente iré buscando algunas nuevas opciones. De las pocas, pues esas. Y fiel, muy fiel. Pero si hay la posibilidad de encontrar algunas sugerencias para escuchar, pues evidentemente las tendré. Perfecto. Jesús Vélez, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación del Podcast Fest LATAM 2020. Fue un verdadero gusto poder conversar contigo. Te deseamos lo mejor en todos los proyectos en que estás trabajando, que ojalá tengas un muy buen cierre de año y que ojalá el 2021 sea mejor para todos nosotros, ¿no? Al menos un año más normal. Y gracias por tu tiempo, que te siga yendo muy bien con Metadata y arriba el audio. Hasta la próxima. Arriba el audio, y muchas gracias también. Mojen los oídos. Al final de cuentas es lo que necesitamos estimular más. La mente humana es fantástica y es un poco el legado que tenemos como especie, la voz, que nos acerca, nos nutre. Escuchábamos la voz desde que estábamos en el vientre de mamá y es la compañía perfecta, incluso con ese natural subwoofer con el que hemos vivido tanto tiempo, pues conforta. Acerquémonos más a la palabra y estimulémosla más. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias. Gracias también. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.